Hola, hola queridos amigos, queridos hermanos, ¿cómo están? Queremos agradecerles porque siempre nos acompañan, gracias por estar del otro lado, compartiendo por ahí, publicando, comentando. Gracias por siempre hacerse presente en nuestro canal Enseñanza Bíblica. Y en esta ocasión te vamos a estar regalando un comentario con respecto a la lección número 3, titulada Jehová reina o el Señor reina, en alusión al paquete de los salterios, o sea, de los salmos, que destacan ciertas características de autoridad, de soberanía y dominio que tiene Jehová. En especial destacamos tres: la de creador, la de rey y la de juez. Esas son las tres cualidades que denotan todo este paquete de salmos desde el capítulo 93 hasta el 99 del libro de los salmos, culminando con cantos como es el Salmo 100, que vamos a estar analizando en este video, en este momento, y son obviamente salmos de aliento, de consuelo, que nos motivan a pensar cómo es la persona de Dios, nos describen de cómo debemos acercarnos a Dios, nos describen de por qué debemos acercarnos a Dios de esa manera. Por eso es importante el Salmo 100 y el Salmo 101, 102, 103. Son salmos que destacan el por qué nosotros debemos adorar a Dios y también acercarnos de la forma correcta. Si tienes tu Biblia allí, acompáñame en el Salmo número 100, que dice así: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadlo, bendecid su nombre. Y el último versículo, que es cortito este salmo, dice: porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Es interesante este salmo porque es un salmo que destaca la gratitud, destaca el ser agradecido o también la acción de gracias. Es una invitación global a que todas las naciones de toda la tierra, con todos sus lenguajes, con todos sus dialectos, con todas sus expresiones, puedan formar un coro de alabanza global para que sea exaltado el nombre y la persona de Jehová. En este salmo se eleva o se destaca de la persona de Dios dos características. La primera es su misericordia y la segunda su fidelidad. Y dice que estas cualidades son eternas, se conservan en el tiempo sin final. Y otro aspecto de este salmo es que no hay en este salmo una nota de tristeza. Nosotros venimos estudiando que hay salmos de diferentes tipos: salmos de coronación, salmos de lamentación, salmos de gratitud, salmos de alabanza, y cada salmo tiene su perfil. Y este es un salmo exclusivamente de la actitud que nosotros debiéramos construir o edificar en nuestro aspecto interno, en la forma, en nuestro estado de ánimo, en cómo nos acercamos a Dios. No quiere decir que nosotros no estemos tristes, pero qué lindo sería que el hecho de reconocer de que vamos a la presencia de Dios, ser conscientes de que nos vamos a encontrar no con un presidente, sino con el Rey del universo entero, debiera desbordar de gozo en nuestro corazón. En el versículo 1 es:
Es digno de destacar, fíjate el versículo 1, dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Y el versículo 2 dice, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Mira, en estos dos versículos el salmista nos invita a ser conscientes de que cuando uno va a encontrarse con Dios, no puede hacerlo de la misma forma que se va a encontrar con un pastor, con un anciano, con un vecino o con un amigo. Nota que el pasaje habla de reconoce qué lugar ocupas tú y reconoce el lugar que ocupa Jehová. No olvides que tú eres una criatura y Jehová es tu creador, es el dador de la vida. Y fíjate que no lo dice de una forma, cuando puedas canta a Dios. Dice, haz del canto un estilo de vida. Cuando nosotros empezamos a vivir nuestra vida como una ofrenda musical a Dios, la vida nuestra, el estilo de vida, no lo vivimos por una religión. No lo vivimos porque me lo contó mi mamá, mi papá, o me cae bien tal pastor, tal predicador. Hacemos un estilo de vida que es vivido agradando a Dios. Hacemos una música celestial en la armonía de las conductas que hacemos en nuestra vida. Por eso, prepárate cuando te encuentres con Dios y haz del canto un estilo de vida a Dios. Y también nos dice la forma, cómo debemos hacerlo. Y acá se repite 3 veces en los versículos 1 y 2. Dice, cantad alegres a Dios. Y luego el versículo 2 dice, con alegría sirvan a Jehová. Venid ante su presencia con regocijo. Es decir, que nosotros debiéramos analizar nuestro estado de ánimo cuando nos acercamos a Dios. No podemos ir delante de la presencia de Dios de una forma apresurada, descuidada, sin prepararnos para ir delante de la presencia de Dios. Y esto es importante porque nos coloca en la condición o en la percepción correcta que el ser humano y por ende el cristiano debe de tener de sí mismo a la hora de acercarse a Jehová. Seas un anciano, seas un pastor o seas un miembro laico, Dios es lo más importante cuando vamos a su casa de oración. Y esto es interesante lo que dice el salmista. Nos coloca en una posición de igualdad. Todos somos iguales ante Dios, porque Él es nuestro creador. Él es el que nos dio el origen a la vida de uno. Hoy estamos nosotros en el liderazgo y mañana está otra persona. Y eso es muy importante porque el entender esto nos va a hacer vivir de una forma equilibrada, entendiendo de que el que manda, el que organiza su casa, el dueño de la casa es Jehová. Simplemente el pastor, el anciano, el miembro, el tal departamental es un administrador de las cosas de Dios. Pero Dios me dice en este versículo, sirvan a Jehová con alegría. A veces yo sé que uno puede estar triste, pero uno no está todo el tiempo triste. Sin embargo, a veces podemos llegar a hacer nuestro trabajo, nuestra labor, nuestra profesión de una mejor calidad que la de Dios. A veces dedicamos mucho más energías en hacer las cosas que a mí me gustan, que a mí me agradan, y no hacer las cosas de Dios. Y eso es algo que debemos pensar, y eso debiera llevarnos a meditar el salmista.
Es interesante que acá tenemos 3 imperativos en estos versículos. Primeramente, cantad, luego servid y luego venid. ¿Y sabes cuál es lo importante de estos 3 imperativos en estos 2 versículos? Que hay una persona que ocupa el centro de la adoración. Dice el texto, servid a Jehová. A Jehová. Y el versículo 1 dice, cantad alegres a Dios. O sea, cuando tú te acerques a Dios, cuando vayas delante de su presencia, sea en el templo, sea de rodillas, sea en una oración mental, estés donde estés, recuerda que el centro, el objetivo final de hablar con Dios es Él, no uno. Y algunos dicen, yo Señor te pido, y yo Señor te pido, y yo Señor te pido. Y no dedicamos tiempo a reconocer de que el centro de la oración, el que es digno de toda gloria, es Dios y no el oferente. En el versículo 3 es interesante que dice, reconoced que Jehová es Dios. Nuevamente, el hecho de reconocer requiere una sinceridad y un aprendizaje de el origen de la raza humana y la posición que ocupa el Creador. Eso es algo sumamente importante, porque ordena las relaciones, los roles, y ordena también la estima y el trato tanto de mi persona para con Dios, así también como el prójimo y mi persona, o de mi persona hacia el prójimo. Y dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. La adoración, el entregar una plegaria, una ofrenda a Dios, es porque yo reconozco que hay un sentido de por qué tengo una mente, por qué puedo hablar, por qué puedo pensar, por qué puedo expresar mis emociones. Esto es algo sumamente interesante porque la Biblia te dice de que nosotros no venimos de la casualidad, no venimos de una alteración biológica, de un átomo que explotó. No. La Biblia te dice, mira, la razón de por qué yo adoro a Dios, yo vivo la vida cristiana, no es por una religión. Es porque yo reconozco de que mi existencia tiene un programa de un creador. Alguien me colocó a mí en esta tierra. Yo no vine porque sí solamente, porque una vez mi papá y mi mamá hicieron un proyecto de Ezequiel. La Biblia dice, Él nos hizo. O sea, Dios te creó con tus capacidades. Y esto estimula la existencia del ser humano. ¿Cuántas preguntas existenciales se resuelven a la hora de saber, de tener respuesta de que uno no está por casualidad, sino de que hay un programa, hay un diseño inteligente por detrás? Y nos dice ¿quién? La Biblia. Es Dios. Y además de eso, Él te invita, pese a que Adán y Eva rechazaron el llamado inicial de Dios, Él te invita, gracias a lo que iba a hacer en el momento de los Salmos, en el futuro el Señor Jesús, y en pleno siglo XXI ya lo que hizo, gracias a lo que hizo Cristo, ahora Dios te invita a ser parte de su pueblo. ¡Qué maravilla! Ahora Dios, cuando te incluye dentro de su pueblo, te entrega toda posibilidad de que disfrutes de todos los beneficios que Él te da, que Él te quiere brindar. Por eso el texto dice, pueblo suyo somos. El sentido de pertenecer o identificarse con una fe teológica, con un argumento teológico religioso, es porque yo encuentro al Dios de la Biblia en ese esquema teórico. De lo contrario, yo no sigo una religión porque me siento bien, porque los hermanos son excelentes, porque me atienden bien a mí. No. La razón de por qué yo pertenezco a Dios, por qué yo
decido estar en tal o cual iglesia, es porque yo encuentro a Dios allí. En el versículo 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadlo, bendecid su nombre. Entonces, en los versículos 1 y 2 tenemos 3 mandatos, 3 imperativos. En el versículo 3 tenemos el cuarto. En el versículo 4 tenemos 2, entrad y alabadlo. Ahí tenemos los 7 imperativos que da el Salmo. El Salmo dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. Cuando tú te acercas a Dios, sabes que el reconocer o el dar gracias es algo que a veces no hacemos mucho. Y a mí me pasa, no sé si a vos te pasa, pero hay momentos en la vida en que uno debiera dedicar un tiempo a realizar una acción de gracias. ¿Por qué? Porque el agradecer es reconocer de que el otro intervino en mi favor. Es palpar la intervención visible, concreta de la otra persona. Y por ende me lleva a reconocer esa acción y hacer lo que a la otra persona le agrada, haciendo algún tipo de acción por las gracias que yo quiero dar. Es una acción impulsada desde el interior. Es que el agradecimiento me lleva a actuar o entregar algo como una ofrenda. Señor, te quiero entregar esto a ti por lo que tú has hecho en tal o cual ocasión, en cual momento. La gratitud te lleva a actuar. La gratitud no te deja inactivo, pero sí la gratitud demanda de que tú hagas un análisis de la situación presente y cómo Dios intervino en el pasado reciente o en el pasado un poco más de tiempo en medio. Cuando uno, por ejemplo, va a la noche a descansar y realiza un recorrido del día, ese es un pasado más cercano. Pero si vos tuviste todo un año 2023 y al final del año querés hacer un agradecimiento, requiere un estudio más grande, más amplio de lo que es la palabra pasado. La melodía de la alabanza es la atmósfera del cielo. Y cuando el cielo se pone en contacto con la tierra, se oye música y alabanza, acciones de gracia y voz de melodía. El cielo es una alabanza constante. Lamentablemente, quienes nos separamos de esa atmósfera celestial somos nosotros, los seres humanos. Y ahora en el versículo 5, el último pasaje, nos va a decir por qué. ¿Por qué tenés que cantar? ¿Por qué tenés que servir? ¿Por qué tenés que venir? Tenés que reconocer, tenés que entrar, tenés que alabar, tenés que bendecir su nombre. ¿Por qué? Bueno, hay 3 adjetivos que da el salmista de la persona de Dios. Y esto es espectacular. Dice, primeramente, adora a Dios, sírvelo, acércate a Él de la forma correcta, reconociendo quién eres tú y quién es Dios. ¿Sabes por qué? Dice, porque Jehová es bueno. Eso está en presente. En todo presente Dios es y ha sido y será bueno para la Biblia. Esta palabra bueno significa abundante, agradable, alegre, benevolente, suave y benéfico. Así es el Dios de la Biblia. Con esas características incluye la palabra y se amplía la palabra bueno. También dice que Dios es misericordioso por las eternidades de los tiempos. ¿Qué significa la palabra misericordia? Alguien que es bondadoso, alguien que consuela, un ser amable, amigable, compasivo. Y este atributo no cambia. Este atributo es para siempre. Y la tercera razón dice su fidelidad por todas las generaciones. Esta palabra hoy en día
no se ve mucho en la actualidad. En el pasado era cuando se daban la mano, un apretón de manos y se daban la palabra de que eso iba a ser así. Se practicaba la fidelidad. La fidelidad es alguien firme, alguien seguro, alguien honrado, leal, veraz, confiable, alguien que es genuino y que permanece en lo que ha prometido. Dios se deleita en mantenerse fiel como Él lo ha sido en toda la historia bíblica y de la humanidad y por ende del universo también. Por eso la pregunta que a mí me queda del Salmo es: ¿cómo te acercas a Dios? ¿Te has puesto a pensar qué tipo de ofrenda, qué tipo de alabanza, qué tipo de actitud interna tenés al acercarte a Dios? ¿Qué tipo de preparación haces cuando vas al templo a alabarlo? ¿Qué tipo de preparación haces con tus palabras, con tu familia? A nosotros nos pasa que cada vez que vamos a la iglesia, siempre el enemigo trata de ponerte un espíritu malo al llegar a la presencia de Jehová. Por eso en la mañana temprano, cada sábado que uno va a la iglesia, tiene que orar a Dios pidiéndole que el Señor le ayude a tener un espíritu, un estado de ánimo como Él lo tiene. Que uno pueda estar en la armonía de Dios también. Y en el libro complementario, el autor Martin Klimbel habla un poquito acerca de estos títulos, ¿no? De Creador, Rey y Juez. ¿Qué te enseñan estos tres títulos? Hoy te voy a leer algo del Creador, pero mira lo que dice este párrafo. Las metáforas de Dios como Creador, Rey y Juez se relacionan con el pasado, el presente y el futuro, con nuestros orígenes, nuestra relación actual con Dios y nuestro destino final. Origen, relación actual con Dios y tu futuro ante la mirada de Dios. Esto es algo que habla el autor del concepto de Dios como creador. Te lo comparto para que lo analices y lo tengas como un comentario extra. La imagen de Dios como creador, en Génesis 1, no parece ser una metáfora, ya que esto es lo que Dios es desde el principio de la Escritura. Sin embargo, en Salmos, la creación como tema recurrente generalmente sirve para subrayar muchos aspectos de la actividad divina, tales como la elección de Israel, el éxodo, el salvamento del peligro para el salmista y la permanente providencia de Dios para su creación y la conservación de ésta. Por lo tanto, el poder creador de Dios va más allá del acontecimiento histórico de la creación y sigue aplicándose metafóricamente a acontecimientos importantes como el éxodo, la creación de Israel como pueblo e incluso a la formación de cada individuo en el vientre de su madre. De algunos salmos, como por ejemplo Salmo 136, Salmo 95 y Salmo 139. Además de estos acontecimientos creativos metafóricos, también se describe a Dios como el sustentador de la creación. El Salmo 65 presenta una descripción particularmente rica de Dios como creador al proveer lluvia y fertilidad sobre la tierra. Luego de una alabanza en el santuario, Salmo 65, 1 al 4, que establece un interesante vínculo entre la creación, las provisiones de Dios y el día de expiación, Levítico 16, sigue una descripción de Dios como creador en general, Salmo 65, 5 al 8, y sus provisiones para la tierra de Israel en particular, Salmo 65, 9 al 13. En última instancia, las disposiciones de Dios tienen por objeto la expiación, pues todo lo que Él hace desde la creación hasta la recreación sirve al propósito de reconciliarnos con Él. El Creador trata de buscar a la criatura, por eso el salmista te invita y nos enseña a acercarnos a Dios de la forma correcta. Que este salmo sea de bendición, que
que te ayude a pensar y que podamos aceptar el privilegio, la oportunidad de acercarnos a Dios cada sábado, cada vez que tengamos oportunidades de ir al templo, de hacer una oración en particular o alguna oración mental también. Te mandamos desde nuestro canal un gran abrazo. Que Dios te bendiga ricamente y si el Señor lo permite, nos encontraremos en algún otro videíto. Será hasta la próxima.